amigos, nosotros somos David y Alexis. Somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, ubicada en Puebla, Puebla. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Electrónica. En nuestro plan de estudios llevamos una materia llamada Desarrollo de habilidades de pensamiento complejo. Muchos creen que estas habilidades se obtienen desde niños. Pero la realidad es que no. Es un proceso cognitivo y se da con el tiempo. El pensamiento complejo se basa en la teoría de la complejidad. Esta designa un emergente método de conocimiento, un nuevo punto de vista de la realidad y un análisis científico. El pensamiento complejo es un proceso cognitivo, fundamentado en las 6 etapas de Bloom, las cuales son el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Estas estimulan el desarrollo del pensamiento crítico, con conocimientos, habilidades y actitudes. El pensamiento complejo se define como un pensamiento de orden superior. Este relaciona situaciones. Es la fusión del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. El pensamiento crítico implica un razonamiento y un juicio crítico, y no se da sin un juicio creativo. El pensamiento creativo implica destreza y arte, pero no se da sin un juicio crítico. El pensamiento complejo desarrolla habilidades cognitivas basadas en lo complejo, que designa una comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado. Y a este punto ustedes se preguntarán, ¿y la nanotecnología? Primero hay que explicar lo que es. La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas enfocada al diseño, síntesis, caracterización y aplicación de materiales y dispositivos a una escala nanométrica. Es una ciencia muy joven. Su desarrollo como disciplina comenzó a finales de la década de los 90 del siglo pasado. Por definición es transdisciplinaria. Se aplica en la industria, agricultura, biología, física, química, etc. Aunque aún los investigadores no se ponen de acuerdo en enmarcar los inicios de la nanotecnología, todos coinciden en destacar a Richard Feynman como el precursor de esta apasionante ciencia. Este destacado científico y premio Nobel de Física impartió en 1959 una memorable conferencia donde expuso por primera vez las ideas de fabricar objetos átomo por átomo, recalcando que las leyes de la mecánica cuántica no excluían la posibilidad de construir máquinas del tamaño de moléculas. Las ideas de Feynman, como todo gran visionario, no tuvieron gran repercusión hasta al menos 2 décadas después, cuando otro investigador destacado, Eric Drexler, a comienzos de la década de los 80s, insinuó la posibilidad de crear sistemas tecnológicos a nivel molecular. En 1986, Drexler publicó el libro Los motores de la creación, en el que avisoró el futuro de lo que se ha dado a llamar nanotecnología molecular. A partir del advenimiento del siglo XXI, comenzó a tener auge la nanotecnología como ciencia, avisorándose como uno de los nuevos paradigmas del mundo científico y proponiendo toda una nueva revolución industrial y tecnológica. En esta tabla se muestran los hechos históricos y el año en que fueron realizados estos hechos. Creación del microscopio del efecto túnel, 1981. Descubrimiento de los fullerenos, 1985. Creación del microscopio de fuerzas atómicas, 1985. Grabación de datos a escala nanométrica, 1989. Redescubrimiento de los nanotubos de carbono, 1991. Investigadores del IBM y la Universidad Delft usan nanotubos de carbón para desarrollar circuitos lógicos manométricos, 2001. Nanomateriales.
Los nanomateriales se pueden clasificar en 4 tipos. Materiales de dimensión 0. Las 3 dimensiones se ubican en el orden manométrico. En esta categoría se ubican las nanopartículas. Materiales de una dimensión. Teniendo una longitud variable, conservan una dimensión en el orden de los nanómetros, como es el caso de los nanoalambres y nanotubos. Materiales de 2 dimensiones. Con áreas de trabajo indefinido, mantienen su espesor en el orden de 1 a 100 nanómetros. Aquí se ubican las películas delgadas. Materiales de 3 dimensiones. Los sólidos tridimensionales están formados por unidades manométricas. Los nanomateriales resultan atractivos para los investigadores porque sus propiedades difieren del mismo material en estado de sólido volumétrico, de acuerdo con el número de dimensiones que se encuentran en el orden manométrico. Entre estos materiales están las nanopartículas y los nanotubos. Primero se explicarán las nanopartículas. Las nanopartículas son conocidas desde la antigüedad. Algunas de las más grandes civilizaciones de la historia han aprovechado sus propiedades ópticas y medicinales. Los egipcios empleaban las nanopartículas de oro con fines medicinales, y los chinos las empleaban además como colorantes inorgánicos en porcelana. En la actualidad, las nanopartículas despiertan un gran interés debido a que las partículas comprendidas entre 1 y 100 nanómetros tienen propiedades diferentes a las que tendrían dichas partículas si fueran mayores. Estas nuevas propiedades dependen en gran medida del efecto del tamaño y su superficie. Una de estas nuevas propiedades, en este caso derivada del efecto de tamaño, consiste en que sus niveles electrónicos son discretos, lo que da lugar a la manifestación de efectos cuánticos. Los efectos de superficie también son importantes, ya que en las nanopartículas se aprecia un incremento notable del área de superficie y estas en relación con su volumen respecto a los sólidos volumétricos. Esto afecta propiedades como la temperatura de fusión y la reactividad química. Estos son unos ejemplos de objetos que contienen nanopartículas y sus ventajas. Pelotas de golf producidas por Nano Dynamics. Su ventaja es que corrigen vibraciones, canalizando la energía recibida del palo de golf. Pelotas de tenis marca Wilson recubiertas de nanopartículas. Mejora la durabilidad de las pelotas. Recubrimientos superhidrofóbicos creados por BASF. Mejora el efecto hidrofóbico de los materiales en construcción. Lavadoras de marca Samsung con nanopartículas incorporadas en la tina. Propiedades bactericidas. Textil con nanopartículas de plata empleadas para la elaboración de calcetines, efectivas para prevenir infecciones provocadas por bacterias y hongos. Ahora se explicarán los nanotubos de carbono. Desde que Hima publicó sus trabajos sobre nanotubos de carbono, estos no han dejado de fascinar a químicos y físicos de todo el mundo. Estas estructuras de forma cilíndrica poseen propiedades mecánicas y eléctricas extraordinarias, lo que las han hecho ideales para ser utilizadas en diversas aplicaciones, como por ejemplo en la nanoelectrónica, la óptica, la ciencia de materiales y la biotecnología. Los nanotubos de carbono consisten en una hoja de grafito enrollada en sí misma hasta formar un cilindro, con diámetros exteriores que varían de 0.4 a 5 nanómetros. La estructura de ambos tipos de nanotubos de carbono de pared simple y nanotubos de carbono de pared múltiple consta de enlaces puros de carbono unidos entre sí por un enlace covalente híbrido sp2. Según el ángulo de enrollamiento de los hexágonos formados por los enlaces de carbono, los nanotubos de carbono pueden tener 3 diferentes tipos de morfología: armchair, chiral y zigzag. Diferente morfología proporciona diferentes propiedades a los nanotubos de carbono. En esta tabla se muestran las propiedades de los nanotubos de carbono y su comparación. Densidad: 1.33 a 1.40 gramos por centímetro cúbico. El aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Fuerza de tensión: 45 por 10 a la 3 pascales. Las aleaciones de acero de alta resistencia se quiebran cuando se les aplica una fuerza de 2 por 10 a la 3 pascales.
Resistencia. Pueden ser doblados en ángulos grandes y volver a su estado natural sin sufrir daño. Los metales y las fibras de carbono se fracturan cuando se someten a esfuerzos similares. Conductividad eléctrica. Se estima en 1 por 10 a la 3 amperes centímetro a la menos 2. Los cables de cobre se funden a 1 por 10 a la 3 amperes por centímetro a la menos 2. La nanotecnología tiene muchas aplicaciones, como lo son los detectores bioquímicos, la modelización molecular, la biotecnología molecular, transporte de fármacos, liposomas y micelas, investigación en nanopartículas, diagnóstico, liberación controlada, bioregeneración, regeneración nerviosa y regeneración cerebral. La nanotecnología sirve en el área de la medicina. Una de las ramas que necesita de la nanotecnología es la llamada imagenología. Para entender esto hay que ir a su definición etimológica, que viene del latín imago, que significa imagen, y del griego logos, que significa estudio de. Esta palabra no existe en la Real Academia de la Lengua Española. El concepto se utiliza para nombrar al conjunto de las técnicas y de los procedimientos que permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o científicos. La imageneología o imagen médica se utiliza para revelar, diagnosticar y examinar enfermedades o para estudiar la anatomía y las funciones del cuerpo. La radiología, la termografía médica, la endoscopía, la microscopía y la fotografía médica forman parte de estas técnicas. Otros procedimientos que permiten obtener datos que pueden representarse como mapas o esquemas, como la electroencefalografía, también pueden incluirse dentro de la imageneología. ¿Y cómo se relaciona esto con la nanotecnología? Los sistemas nanoparticulados pueden servir como agentes de imagenología para la detección de distintas enfermedades. Los más comunes van desde óxido de hierro, perfluorocarbono, óxido de cerio o nanopartículas de platino, hasta puntos cuánticos. Este tipo de sistemas son de gran utilidad para el diagnóstico, por ejemplo, de tumores por medio de resonancia magnética nuclear. En nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, les damos gracias por su atención.